Veíamos al hablar de la adolescencia, veíamos chicos buenísimos, estudiosos y demás que parecía que se perdían y que asustaba a los padres. Chicos metidos en casa, estudiando siempre, que luego salía con los amigos y regresaban tarde. Estas realidades que van asustando a los papás, porque no sabemos hasta dónde esos rasgos que están mostrando durante la adolescencia son rasgos de personalidad. El fumar, el tomar, el emborracharse, el ir al cine, el pasarse horas y horas hablando en la calle, que asusta a los papás, no necesariamente son rasgos de personalidad y por tanto tenemos que ir viendo cómo esa constante del comportamiento que convierte en rasgos de personalidad y algunas constantes que no son rasgos de personalidad. Y esto me recordó a un dilema de Luis, porque Luis siempre había sido un joven tranquilo, había sido un chico unido a su familia con una vida social muy sencilla. Luis en la escuela no era de los más populares, pero siempre tenía un grupo de amigos cercanos con los que se sentía cómodo. Sin embargo, algo comenzó a cambiar cuando llegó a la adolescencia. De repente, Luis empezó a sentirse inseguro sobre quién era y cómo encajaba en el mundo. Podríamos decir, era un problema o un conflicto de personalidad en la adolescencia y no un rasgo, ¿o sí? Los chicos de su clase comenzaron a mostrar diferentes facetas de su personalidad. Algunos se volvían más extrovertidos, otros más competitivos, y Luis no sabía bien qué lugar ocupar entre ellos. Un día, en una reunión con sus amigos, uno de ellos hizo una broma que Luis no entendió del todo, pero todos se rieron. Luis se sintió incómodo y por primera vez se preguntó si debía cambiar un poco para encajar más sobre el grupo. Ese momento marcó un punto de inflexión. Comenzó a cuestionarse no solo sus gustos y sus preferencias, sino incluso la forma en que se presentaba a los demás. Durante meses luchó con la pregunta de si debía seguir siendo él mismo o si debía ajustarse a las expectativas del grupo. Fue en ese proceso, con los cambios físicos, con los cambios emocionales y sociales propios de la adolescencia, cuando Luis comenzó a darse cuenta de que su personalidad estaba en constante evolución. Ya no era el mismo joven que se había sentido seguro de su lugar en el mundo, pero tampoco quería convertirse en alguien que no era solo para encajar. Se dio cuenta de que la adolescencia era un periodo de exploración donde el joven se enfrenta a dudas, a inseguridades, a nuevos desafíos, pero al mismo tiempo tenía la oportunidad de definir más profundamente quién quería ser. Y esto nos permite entender, por lo menos a los padres, mientras los hijos vivan con los padres, cómo logramos ir definiendo aquellos gustos para que vayan definiendo como rasgos, para que vayan definiendo la personalidad y cómo logramos superar aquellos otros gustos que podrían ir desarrollando una personalidad compleja y complicada. Qué interesantes son esos rasgos eh, fijos, el deporte, la música, el arte, la lectura, y podrían ser importantes o no aquellos rasgos que tampoco definen: fumar, tomar, ir al cine, salir de excursiones y campamentos y demás. Son cuestiones en las que los padres influyen mucho, conviene que sepan influir positivamente, que respeten la libertad, pero que no todo es como lo estamos viendo, porque lógicamente que la personalidad se va fortaleciendo conforme al desarrollo. Muchas gracias.